Gloria al Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 4. Cuando todos lo tengan, con un amén nos lo dejan saber. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Lo lee conmigo? Y le era necesario pasar por Samaria. Puede ubicarse en su asiento. Le era necesario pasar por Samaria. En los minutos breves que tengo en esta mañana, quisiera compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón durante estos días, meditando siempre en Él, porque óigame, cuando nosotros meditamos en Jesús, el autor y consumador, ¿verdad? Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, siempre recordamos todos aquellos acontecimientos y momentos que marcaron la vida, no solamente de una persona, sino de ciudades enteras, y que claro, al trascender los años, ha marcado la vida de muchos, de cientos de miles de personas. Porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Unos han nacido y han muerto, pero la palabra sigue viva. Alabado sea el Señor. Y sigue viva y sigue impactando. La palabra sigue transformando. La palabra sigue generando emociones de salvación y liberación en la vida del ser humano. Gloria al Señor. Es tan hermoso cuando nosotros podemos encontrarnos con personas que el Señor les ha sacudido y el Señor los ha transformado de una vida completamente forrada de pecado, de maldad, de ignorancia. Alabado sea el Señor. Y hoy son hombres y mujeres nuevas que adoran al Señor, que glorifican las grandezas de Dios, que pueden ser parte de una congregación, aleluya, de una iglesia donde comparten el Evangelio. Gloria al que vive para siempre. Eso ha sido gracias al impacto de la palabra, gracias al testimonio de lo que Jesús ha hecho en las personas. Mire, cuántos acontecimientos y sucesos han pasado en la vida. Cuando leemos la historia, y aquellos que hay aquí, que sé que hay personas que les gusta leer y que les gusta la historia, han podido encontrar y ver en la historia grandes acontecimientos que hubieron en el mundo, que quedaron escritos, quedaron registrados de alguna manera, documentados. Pero nosotros podemos ver en la historia, a través de los siglos, a través de más de 2000 años de historia después de Jesús, que Jesucristo, su milagro, sus promesas, todo lo que Él dijo que iba a hacer, está todavía plasmado como si hubiera sido ayer. Cada momento histórico de Jesús, que vivió Jesús, está plasmado en nuestro diario vivir como si hubiera sido ayer. Los samaritanos, los judíos, todos en un momento dado del ministerio de Jesús tuvieron la oportunidad de verlo, de tocarlo, de escucharlo, sentado en las barcas, sentado en la sinagoga, caminando, hablando en su caminar. Jesús nunca se detuvo, Jesús nunca dejó de hablar, Jesús nunca dejó de expresar a lo que Él vino. Y lo hemos predicado muchas veces en este lugar.
Jesucristo muchas veces no pudo detenerse porque su caminar tenía un lugar donde llegar, pero cuando pasaba alrededor de la gente que estaba en las orillas, ellos lo escuchaban, ellos eran sanados, eran liberados. A lo lejos Jesús veía a los endemoniados y reprendía a los demonios y eran libres y seguía su camino. A lo lejos veía a los leprosos, los sanaba. No fueron aquellos 10 leprosos los únicos que el Señor sanó, que dice la historia bíblica que vinieron a Él y Él los sanó y les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y solamente uno, dice la Biblia, que llegó a adorar al Señor, pero los otros 9 fueron sanos también. Y no solamente ellos, sino que cuando aquellos leprosos iban siendo liberados e iban siendo sanos de aquel azote, de aquella enfermedad que no era otra cosa sino por la razón del pecado, yo estoy seguro que al caminar ellos siendo sanos, los que le veían cuando eran transformados, aleluya, y regenerados, aleluya, y devueltos nuevamente a la sociedad y a la vida, también la gente que le veía, aleluya, y les escuchaba, recibían liberación y recibían sanidad de igual manera. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Eso es como el testimonio nuestro hoy. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aleluya, no se quedó encajonado en la vida de Manuel Santos, lo que Dios hizo en mí, ni se quedó encajonado en lo que hizo en tu vida. Lo que el Señor hizo en ti ha trascendido. El milagro de Dios y de Jesús en tu vida, otros han sido impactados por tu testimonio, por lo que el Señor ha hecho en ti, y muchos, tal vez hasta sin hablar. Jesús impactaba, motivaba, era un gran motivador. Y la motivación de Jesús siempre era creer en el Padre. La motivación de Jesús siempre era la unidad, el respeto, la reverencia. Jesús engrandecía el testimonio de aquellos que lo antecedieron a Él. Profetas, mujeres de Dios. Caminaba impactando, moviendo las aguas a favor de los que lo necesitaban, y aún aquellos que no lo necesitaban. Porque hubieron personas, y todavía las hay, que son bendecidas, que reciben de parte de Dios bendiciones aún sin merecerlas, pero como están al lado de alguien que está lloviendo lluvias de bendición, también son chispeteados, aleluya, por esa bendición que el Señor derrama sobre la vida de aquellos que le buscan a Él en espíritu y en verdad. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Porque muchas vidas que están alrededor nuestras han sido impactadas por lo que Dios ha hecho en ti. Los que viven bajo tu techo, que no le sirven a Dios, comen y beben porque Dios te ha bendecido a ti. Los que viven bajo tu techo, que no le sirven al Señor, reciben también de Él lo que Dios te ofrece a ti cada mañana. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y nosotros no nos vamos a detener ni nos vamos a seguir preocupando. Escuche bien, no es tiempo de preocuparnos por aquellos que no quieren obedecer, que no quieren caminar, que no quieren ejecutar un acto de fe, que están reacios, rebeldes. No nos vamos a preocupar. Vamos a seguir nuestra marcha. De una manera u otra, ellos van a seguir ahí detrás de nosotros. Ay. Y cada vez que se le aprieta la situación, lo primero que pasan y nos dicen: ahora ora para ver si el Señor me resuelve esto, ora para que, mira, me van a botar del trabajo, mira, perdí esto, mira que el carro, mira que no tengo chavo, mira, ora al Señor. Y uno sigue, no se preocupe, usted siga.
siga caminando. Y yo quiero decirle que muchas veces estas mismas personas que están a nuestro alrededor, que no sirven a Dios, por lo que sea, cuando se paran al lado de otros, pueden estar inclusive en una barra bebiendo, en algún lugar de pecado, y dicen: yo sé que yo estoy tranquilo porque yo sé que mami ora por mí. Yo estoy tranquilo porque la mujer mía está allí en casa y esa en el closet tiene que estar metida orando, porque mire qué mujer que ora, una mujer de Dios tremenda. Así le dice a los amigos: esa mujer es una mujer de Dios tremenda. Yo estoy aquí por ella, porque si no la tuviera ella, estuviera muerto hace tiempo. Ay, entienda, el que tiene oídos para oír, oiga. Están engrandeciendo a Dios y están dando testimonio de ti, así que no te preocupes, tú sigue. Yo recuerdo que papi, cuando yo se lo he dicho a ustedes muchas veces, que yo fui monaguillo católico. Usted imagínese al pastor con una sotana, solamente eso, blanca y negra. Era una sotanita blanca y negra, tenía 2 partes. Yo era monaguillo. Yo siempre he dicho a ustedes que papi conmigo fue tremendo, bien bueno. Pero yo lo escuchaba cada rato cuando estaba bien empinado: el hijo mío es monaguillo. Ay. ¿Qué era lo que quería decir? Bueno, si yo era monaguillo, tenía que ser un nene bueno, porque el monaguillo tenía que estar con el sacerdote allí haciendo lo que hacía en las misas. Era bueno. Me gustaría algún día volver allí a ser monaguillo, a ver qué pasa. Ponerme una sotanita, a ver, y dale a la campanita. Ay, papá. El hijo mío es monaguillo, borracho, estaba borracho. El hijo mío es monaguillo, pero eso para él era una satisfacción, fíjese. Yo lo miraba desde ese punto de vista y lo miro desde ese punto de vista hoy. Así de misma manera hace tu hijo, hace tu esposo, hace tu esposa, hace tu primo, tu sobrino, aunque no te lo demuestre, pero está por allá hablándole a otros y tú sigues caminando sin preocuparte. El Señor nos está esperando. El Señor tiene la puerta abierta para ti. El Señor tiene una gran bendición para tu vida y tú no te puedes detener. Jesús nunca se detuvo, excepto cuando había que hacerlo. Cuando el trato era directo. Alabado sea Dios. ¿Con cuántos ha tratado el Señor directamente aquí? Levánteme esa mano. ¿Con cuántos ha tratado el Señor directamente aquí? Que al final de la situación le decimos: gracias, Señor. Oye, porque me escuchaste. Gracias, Señor, porque pusiste atención a mi clamor. Porque me puedo quitar la chaqueta. Alabado sea Dios. No sé qué pasa, pero gracias, Señor, porque óyeme, y muchas veces lo testificamos. Se detuvo el Señor y me escuchó. Qué bueno. Escuchó mi clamor. Fui bendecido. En un momento dado, Jesús, haciendo lo que le correspondía hacer, salió con sus discípulos y ya él había comprendido que la obra donde estaba se había cumplido y que había un poquito siempre de disensión entre la gente y él tenía que ya dejar este lugar y continuar. Y dice que salió y fue a Judea, o sea, fue de Judea y fue a Galilea. Todos esos son ciudades que están cerca, pero a pie era bastante distante y caluroso porque era desértico aquel tiempo, muy desértico. Y había una ciudad llamada Samaria, que en aquella ciudad los judíos no eran bien recibidos por temas religiosos. Fíjese qué cosa.
por temas religiosos, porque no era, el tema antes no era político, era religioso. Hoy el tema es político. Hoy es político, no religioso. Y le quiero decir algo. Cuando usted está escuchando las noticias hoy, usted no está escuchando nada que envuelva a la iglesia. Usted no está escuchando nada que envuelva a la iglesia. El tema hoy en las noticias televisadas y radiales y aún por internet es político. A la iglesia nos han puesto a un lado. Le han dado poca importancia a lo que nosotros significamos. Le han dado poca importancia a la labor nuestra, a la responsabilidad nuestra. ¿Será de Dios o no? Bueno, eso hay que nosotros analizarlo. ¿Será porque el enemigo ha logrado enmudecernos? ¿O es porque Dios tiene un propósito en todo? Nos han ignorado. Óigame, nosotros nos caracterizábamos hace unos años atrás, unas décadas atrás, 80, en los 90, principios de los 2000, y lo que escuchábamos era una guerra política, una guerra religiosa. Predicadores hablando de otros y criticando esta iglesia y hablando de aquel pastor y hablando de aquel evangelista. A unos los exaltaban, a otros los criticaban y éramos noticias. Pero hace tiempo que dejamos de ser noticia y tenemos que despertar conciencia en eso. El tiempo que vivía Jesús, los problemas entre los samaritanos y los judíos no era político, era religioso. Era una cuestión de creencia, de religión, vamos a ponerlo de esta manera. Unos creían en una cosa y otros, los judíos creían en una cosa, en adorar a alguien y en adorar en tal lugar, y los judíos creían que adorar en tal lugar era lo que era correcto, y los samaritanos que adorar en tal lugar era correcto, era lo mejor. Eso es como hoy también, cuando están los adventistas, los testigos de Jehová, que ni de ellos se habla ya. Y qué bueno. Pero siguen haciendo lo que ellos, lo que siempre hacen. No crean que están callados. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando usted entra a las redes y entra a Google a buscar alguna información con relación a algún tema que usted quiere hablar o que usted quiere predicar o enseñar. Tiene que mirar el encabezado de los que están dando respuesta a esas preguntas, porque usted sabe que entramos a Google y ponemos algunas preguntas para recibir respuesta. Que bueno, eso es bueno. Antes era la concordancia. Habían hermanos que tenían bibliotecas tremendas y concordancias de todos lados, y las Biblias eran así de gordas porque tenían más concordancia que los 66 libros. Y buscábamos la concordancia para, hoy vamos a Google. Y tenemos que tener cuidado, que a mí me ha pasado cuando yo he entrado a buscar algo, algún tipo de información, que yo no soy de googlear mucho, pero he entrado. Hay que ver arriba el encabezado que no tenga una J y una W. ¿Sabes? Y tiene que ver exactamente de quién viene. Cuando yo veo que hay una información que sea bonita, pero yo le veo que dice Jehová Witnesses o que diga cualquiera otra, yo eso le doy delete inmediatamente. Yo no me meto a navegar ahí, porque es que no voy a recibir nada positivo, aunque se vea positivo, aunque se vea que usted diga, oye, esto es tremenda información. No me va a edificar, porque al final del texto, el contexto va a ser diabólico, va a ser dañino, no nos va a ayudar a nada. En aquel tiempo, aquí adoramos, nosotros adoramos aquí, ustedes adoran allá. Pero Jesús, en su caminar, hay un himno que dice: cansado y fatigado del camino, subiendo cumbres, bajando montañas.
bebiendo junto al pozo de Jacob, en los confines silenciosos de Samaria. Un atardecer, Cristo vino ahí. Eso es un himno. Se llama La Samaritana. ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. ¿Quién lo sabe? ¿Se lo canto? No lo voy a cantar. Si dejo a mami, lo canta. Jesús iba con sus discípulos agobiados, cansados, fatigados del camino realmente. Y le dijo a ellos, adelántense, le dijo a sus discípulos, adelántense y vayan y compren comida. Compren algo de comer. Dice la Biblia que era como la hora sexta, que era la hora del mediodía. Aquel sol estaba prendido en candela en aquel desierto. Y Jesús le dijo, vayan. Y dice la Biblia que Jesús se detuvo junto al pozo de Jacob y se sentó. Y cuando estaba sentado ahí, llegó una mujer. Pero fíjese que la Biblia dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían sido, déjeme ponerla ahí, habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Este es el verso 1 en adelante del capítulo 4. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice este verso que leímos, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Cuando se es necesario, la palabra necesario viene de necesidad. Jesús tenía una necesidad de pasar por Samaria. Pudiéramos nosotros decir, era que tenía sed y quería tomar agua. Era que quería descansar. Pero la Biblia dice, Jesús que le dijo a sus discípulos que siguieran y fueran a comprar. Y él llegó junto al pozo y se sentó. Él no hizo la acción. La necesidad de Jesús no era tomar agua. La necesidad de Jesús no era ni siquiera comer. La necesidad de Jesús no era ni siquiera una mujer. La necesidad de Jesús era el hambre espiritual, la sed espiritual, la discordancia espiritual, el desvío espiritual que había en Samaria, que había en las familias de esta ciudad, la necesidad que había en padres de familia, en madres de familia, la necesidad que había de liberación y salvación en Samaria. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario pasar por Poinciana. A Jesús le era necesario pasar por la ciudad donde vives, por el pueblo donde vives, tú que me escuchas a través del internet. Era necesario, porque la sed de Jesús y el hambre de Jesús se sacia cuando el hombre le acepta, cuando la mujer le recibe, cuando alguien le escucha y reconoce que en él está la vida, que en él está la salvación, que en él está la libertad, que en él está el todo de nuestro ser, que en él está el futuro. ¿Cuántos alaban esa gloria maravillosa? Que la capacidad, la madurez que necesitamos está en Jesús. Le era necesario pasar por Samaria, porque él podía ver, y óigame, escúcheme, no fue
la primera vez que Jesús pasó cerca de Samaria. Él volvió, dice la Biblia que volvió y fue otra vez a Galilea. La Galilea se convirtió en una zona de predicación, de evangelización de Jesús. De Samaria o de Galilea y de todas estas aldeas, ciudades que estaban en la Galilea, iban a salir predicadores, iban a salir misioneros, iban a salir exponentes de la palabra, iban a salir gente que iban a testificar del milagro de Jesús en la vida de ellos. Eran los que iban a abarcar e iban a permitir que corriera el evangelio. Alabado sea Dios. Cuando Dios visita ciudades, cuando Dios visita lugares como el nuestro, donde nosotros vivimos, para impactar nuestras vidas, es porque Él tiene la esperanza que de alguno de nosotros salga una palabra que liberte a alguien, salga una palabra que salve a alguien, salga una palabra que exalte su nombre, salga una palabra que lo ponga a Él en la noticia, salga una palabra que lo saque del anonimato. Quieren poner en anonimato a la iglesia del Cordero, quieren poner en anonimato el poder de Cristo, pero Jesucristo sigue sanando, sigue salvando, sigue libertando, sigue rompiendo cadenas, sigue restaurando la familia, sigue. Alabado sea Dios para siempre. Era necesario. Era necesario. Dice la Escritura que estando allí sentado, llegó aquella mujer con aquel cántaro a sacar agua. Una mujer que tenía poco valor ante la mirada de los samaritanos y de la ciudad donde ella estaba. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. En esa ciudad de Sicar era donde estaba la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Llegó a Sicar, llegó a Poinciana. Dios bendiga a Poinciana. Nuevamente, que Dios bendiga a Poinciana. Alabado sea Dios. Para la ciudad, Obed siempre dice ciudad. Yo digo comunidad, pero no es que esté en contra de lo que él dice, ni él tiene una visión de Poinciana grande, de ciudad. Yo sigo mirando como una comunidad, pero la comunidad de Poinciana es la más grande comunidad que hay en la nación americana. No me escuchó. Nuestra comunidad, la comunidad de Poinciana, es la comunidad más grande que hay en toda la nación americana, no en el estado de la Florida. Así que búsquelo en Google. Llegó a Sicar, buscó un lugar específico y se sentó. Y allí llegó una mujer con un estilo de vida común para ella. Llegó una mujer que ya tenía testimonio de vida. Una mujer que, bueno, tal vez respetada por uno, odiada por otro, una mujer no muy querida tal vez, ¿verdad? Podemos, por el estilo de vida que ella misma narró o quedó a la luz, no porque ella lo haya narrado, sino porque el Señor se lo sacó allí mismo a la luz. Óigame, para libertarla, pues el Señor no va a sacar a la luz nada tuyo para dejarte en cadenas, sino para libertarte, para romper y hacerte una nueva criatura, romper contigo, romper con eso que te ata, para que tengas libertad en la vida. Gloria a Dios. El pecado ahoga, amados. El pecado derrumba la mente de la gente. El pecado quita la visión, ciega la visión. El pecado, alabado sea el Señor, entumece el hablar del hombre y de la mujer. El pecado hace bruto al hombre.
hace bruto al hombre. Y cuando digo hombre, digo mujer. El pecado mata a la gente, los mata, porque es que el pecado es muerte. Y cuando el Señor llega para libertar y te dice la verdad, es para que seas libre. Oye, y para que otros crean en el que te da libertad a ti. No me escuchó tampoco. Para que otros escuchen y vean lo que Dios hizo en ti cuando te dio libertad. Llegó aquella mujer allí con su tumbadito. Llegó. Fíjese algo. Que el que llamó la atención de la mujer fue Jesús. Ella no le llamó la atención a Jesús. O sea, ella no entabló la relación de conversación con Jesús. Fue Jesús el que lo hizo. ¿Cuántas veces te ha hablado Él al oído y al corazón para entablar contigo una conversación? Para tener contigo un acercamiento más íntimo. No se rompa la cabeza ahora pensando, ¿sería la almohada la que me estaba hablando anoche? No, la almohada no te habla. Habla la conciencia. Habla Dios. Dice la Biblia que cuando Jesús la vio llegar, le dijo: dame de beber. Alabado sea el Señor. Tal vez ella llegó, vio a Jesús allí como cualquier otra persona, y tal vez ni la atención le llamó a ella. Pero algo inmediatamente ella pudo ver. Cuando Jesús le dice: dame de beber, ella inmediatamente vio que Jesús no era de allí y que Jesús no era samaritano. Ella inmediatamente entendió que Jesús era judío. E inmediatamente ella puso entre él y ella una barrera, una razón, una excusa para no tener que entablar con él una conversación, para no tener que hacerle a él el favor que él le pedía. Así hay mucha gente hoy poniendo barreras entre Dios y sus vidas. Así hay naciones hoy poniendo barreras entre el propósito de Dios y el gobierno terrenal. Así hay gente hoy cuestionando todo lo que hacemos, cuestionando todo lo que decimos, poniendo un distanciamiento entre tú y ellos. Tú sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. ¿Por qué tú me pides de beber? Yo le voy a leer y voy a terminar. Vino, versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo:
dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una samaritana? Eso fue para ella algo impactante. Tú, judío, a venirme a hablar a mí, que yo soy samaritana. O sea, había un alto concepto, ella tenía un alto concepto de lo que ella era. Y yo voy a terminar ya mismo con algo que está escrito. Ella tenía un alto concepto de lo que ella era, de cómo ella había vivido, de donde ella creció, de donde ella nació. Tú me vas a pedir a mí que te dé de beber viendo que tú siendo tú judío y yo samaritana. Ese acto de orgullo samaritano que había en ella, que se creía que era más. Ellos tenían ya había un prejuicio religioso entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos se creían más altos y más estar en un nivel más alto que los judíos en el tema de adoración, en el tema de buscar a Dios, en el tema de cómo vivían. Así vive la gente hoy, con un alto concepto de lo que es. No, a mí no me vengas a hablar tú. No me hables tú a mí de la iglesia. Y siguen por ahí para abajo. Yo no voy a entrar ahí porque no termino. Y usted lo sabe porque muchos de ustedes lo han vivido. No me vengas a hablar a mí tú de la iglesia. Tú hablas de la iglesia. Yo soy de tal. Yo nací ahí, punto. Yo nací ahí. A mí eso fue lo que me enseñó mi abuela y ahí me quedé. Yo siempre lo he dicho aquí. Mi abuela era católica, apostólica, romana y popular. Se lo he dicho siempre. Apostólica, romana y popular. Y no había quien la sacara de ahí. No había quien la desenmarcara a ella de lo que ella era. Y los que no son puertorriqueños aquí, Popular es un partido político en Puerto Rico. Democrático. Era demócrata. ¿Cuántos demócratas hay aquí? ¿Y por qué perdió Trump si aquí lo que hay son 2 demócratas? Ay, el Señor nos ha confesado a todos y nos ayude, brother. Yo soy samaritana y tú judío. ¿Cómo tú me vas a venir a pedir a mí de beber? Alabado sea el Señor. Porque judíos y samaritanos, este sigue siendo el verso 9. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, y ahí la conversación se fue más al lado de Jesús, porque el único argumento que ella tenía era que era samaritana y que el pozo de Jacob era donde adoraba. Pero ella de adoradora no tenía nada. Ella de servidora no tenía nada. A ella la perseguía el pasado. A ella la marcaba un presente. En ella lo que había era pecado. En ella lo que había era, aleluya, una conducta nociva, espiritualmente hablando, literalmente hablando, no solamente para ella, sino para los que estaban al lado. Porque cuánta vergüenza tenía que sentir la familia de ella al verla, saber que era una mujer pecadora. Cuánta vergüenza siente muchas veces la familia cuando saben que sus hijos son pecadores, que su esposo es pecador, que su esposa es pecadora, que ese ser amado es pecador, que no viste como debe de vestir, que no camina como debe de caminar, que no actúa como debe de actuar. Dígame si eso es satisfacción.
Eso es dolor, eso es vergüenza. Como tú me pedías beber siendo judío, yo soy samaritana, y entre ustedes y nosotros no hay. Pero Jesús le dijo: te estás equivocando y es tiempo de que abras los ojos. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí ya la cosa estaba cambiando en ella. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Y fíjense en esto. Ya ella estaba mirando que él no era cualquier persona. Ya ella estaba mirando y sintiendo que las palabras que estaban saliendo de la boca de él eran palabras fuertes, contundentes, que ya estaban trascendiendo a lo profundo del corazón de ella. Porque ahí es donde está la importancia del mensaje. No que se quede en lo superficial, sino que cuando hablemos de la palabra vaya penetrando y llegando al corazón de la gente, para que la gente pueda entender el mensaje y comience a cambiar. ¿Cuántos alaban la gloria? Yo recuerdo cuando por primera vez a mí me hablaron del Espíritu Santo, y fue un joven amigo de escuela superior, sentado en una acera del pueblo. Se sentó y me dijo: oye, Tito, yo conocí al Señor. Fui a la iglesia y me convertí. Y cuando me convertí, el Espíritu Santo vino sobre mí y comenzó a hablarme del Espíritu Santo. Y yo comencé a temblar y el corazón se me quería salir del pecho, y yo no entendía de lo que yo no sabía de quién era el Espíritu Santo. Pero aquella palabra de aquel muchacho me estaba penetrando, y yo no servía al Señor, ni tenía intenciones ni siquiera servirle a Dios. Pero aquella palabra que él me hablaba no se estaba quedando superficial, había entrado. La palabra que Jesús le habló a la samaritana fue entrando al corazón de ella. Ya no lo miraba como alguien extraño que no, o como un judío que no pudiera hacer nada por ella. Ya no estaba mirando en él un pasante en el camino, un hombre más. Ya el sentimiento de aquella mujer no era humano ni carnal. Aquella mujer nunca miró a Jesús como un hombre natural al cual podía seducir. Algo había en Jesús que no le permitía a nadie, a ninguna mujer ni a nadie, llegar y seducirlo. Podían, él era Dios, él es el Hijo de Dios, y aunque era humano 100%, también era Dios 100%. Y había en él una gracia y una unción tan poderosa que nadie podía mirarlo humanamente. Y cuando él hablaba una sola palabra, lo cambiaba todo. ¿De dónde pues tienes tu agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahí comenzó a hablarle del reino. Ahí comenzó a sentir, aleluya, la mujer, que había algo más allá de lo que ella veía, que había algo más de lo que ella había creído, que había algo más de lo que ella había sentido en la vida.
Había una palabra que estaba llegando para transformar. Aleluya. Alabado sea Dios. La mujer le dijo: Señor. Ya no le dijo judío, no le dijo tú no puedes hablarme, sino que le dijo: Señor, dame agua. Dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí más a sacarla. Para aquella mujer, el llegar a aquel pozo era una senda de pecado. Porque al ella salir de su casa al pozo a buscar agua día a día, tenía que llevarla por el camino que era de pecado. La llevaba a caminar por un camino que la marcaba negativamente. Caminar al pozo de Jacob, aquella mujer, a sacar agua, era escuchar la burla, la crítica, el señalar, era escuchar la voz del enemigo. Hoy tienes que seducir a alguien. Nacía ser pecadora. Y ella le dijo a Jesús: dame de esta agua para que yo no tenga que volver a este pozo. Para que yo no tenga que volver a caminar por el camino que me marca, que me hace sentir una mujer marcada, pecadora, sin un rumbo en la vida, con una autoestima en el suelo. ¿Cuántos alaban esa gloria? Dame tú de beber de esa agua. Yo no quiero volver. Yo sé que hay gente que no quiere volver al pecado. Yo sé que hay gente que no quiere caminar por donde están caminando. Yo sé que hay gente que no quiere pensar como piensan, porque el pensamiento nada más es corrupto. En el pensamiento nada más se encierra la maldad y el pecado que los hunde. Aleluya. Yo sé que hay gente que está aquí, que me ven, aleluya, y que me verán. Pero yo quiero decirte que en este día era necesario que Jesús pasara. Era necesario que escucharas esta palabra, porque hoy es el día que Dios tiene para ti. Lo que tú anhelas. Dame de esa agua. Jesús le dijo: te la voy a dar, pero búscame a tu marido. Le abrió el corazón Jonathan. La desnudó, la desarmó. Y ella le dijo: no tengo marido. Y él le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Ahí quedó abierto el corazón de aquella mujer, entendiendo de qué manera había pecado, entendiendo que los sacrificios que ella había hecho de ir a adorar al pozo de Jacob habían sido en vano. Alabado sea Dios. Había llegado alguien que le ofreció una palabra de agua de vida, que le ofreció un reino venidero, un reino, aleluya, glorioso. Pero ella tenía que abrir su corazón a la verdad. Ella tuvo que hablar verdad. El Señor le dijo: no has dicho la verdad, aleluya, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tuyo. Aleluya. En ese momento aquella mujer comprendió que había vivido en pecado, que había vivido mal delante de Dios, que ante los ojos de la sociedad era una mujer impura, una mujer marcada. Pero desde que el momento en que el Señor le habló la verdad, aleluya, ella entendió que tenía que confesarlo, que tenía que arrepentirse, y corrió a la ciudad diciéndole: he encontrado a alguien que me ha dicho toda la verdad. A alguien encontré junto al pozo donde nosotros creíamos que era que teníamos que adorar. Pero él me enseñó que vendría el momento que ni en el pozo de Jacob
ni en Jerusalén, aleluya, lo íbamos a poder adorar, porque hay un lugar más alto. Hay un lugar más alto, hay un lugar más alto. Póngase de pie en esta hora. Hay un lugar más alto donde todos iremos a adorar, donde todos iremos a glorificar, donde todos nos abrazaremos, donde seremos coronados, donde viviremos libres de la esclavitud del pecado, libres de la maldad, libres de la enfermedad, libres del prejuicio, libres de todo lo que nos persigue, de lo que nos lastima. ¿Cuántos alaban esa gloria poderosa? Aleluya. Te voy a dar del agua que me pides, pero tienes que abrir tu corazón a mí. Ábrelo en verdad.